Nunca me había considerado una persona paranoica. De hecho, mis amigos solían bromear sobre mi excesiva racionalidad ante situaciones que a otros les provocarían inquietud. Quizás por eso, cuando todo comenzó, tardé demasiado en darme cuenta. El Hospital San Martín había sido mi segundo hogar durante los últimos 7 años. Como enfermero de la planta de cuidados paliativos, me había acostumbrado al constante vaivén entre la vida y la muerte. Había aprendido a lidiar con el dolor ajeno, a compartimentar mis emociones, a no llevarme el trabajo a casa. O eso creía. Todo comenzó hace 3 meses, con el ingreso de Mercedes Vidal, una mujer de 67 años con un cáncer terminal. Desde el principio, hubo algo en ella que me resultó familiar, aunque estaba seguro de que jamás nos habíamos visto. Quizás era su mirada, profunda, inquisitiva, o la manera en que sus dedos, ya consumidos por la enfermedad, se aferraban a los míos cuando le administraba la medicación. «Tú me recuerdas a alguien», me dijo la segunda noche, mientras ajustaba su gotero. Su voz sonaba áspera por la sequedad bucal que le provocaban los analgésicos. «¿A quién?», pregunté por cortesía. «A mi hijo», respondió con una sonrisa débil. «Se llamaba Daniel. Tenía tus mismos ojos». Noté que hablaba en pasado, pero no quise indagar. En mi profesión, aprendes a no hacer ciertas preguntas. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual por el pasillo de la planta, escuché un susurro. Fue apenas perceptible, como si alguien hubiera dicho mi nombre muy lejos, pero el eco lo hubiera traído hasta mí. Me detuve y miré a mi alrededor. El pasillo estaba desierto, iluminado únicamente por las luces tenues que manteníamos durante la noche para no perturbar el descanso de los pacientes. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome inmediatamente ridículo. Por supuesto que había gente, pacientes, algún familiar que se había quedado a dormir, el personal de guardia, pero todos estaban en sus habitaciones. El pasillo estaba vacío. Sacudí la cabeza y continué con mi trabajo, atribuyendo el susurro al cansancio acumulado. Durante las siguientes semanas, mi relación con Mercedes se fue estrechando. A diferencia de otros pacientes, ella nunca recibía visitas. Me contó que su marido había fallecido hacía años y que su único hijo, Daniel, había muerto en un accidente de tráfico cuando tenía 28 años. «Fue mi culpa», me confesó una tarde, mientras le cambiaba las sábanas. Discutimos por una tontería. Daniel se marchó enfadado, conduciendo bajo la lluvia. Perdió el control en una curva. Intenté consolarla, diciéndole que los accidentes ocurren, que no debía culparse, pero ella solo negó con la cabeza. «Algunas culpas son como tumores», murmuró. «Crecen dentro de ti hasta que te consumen». Esa misma noche, mientras redactaba informes en la sala de enfermería, volví a escuchar mi nombre. Esta vez, el susurro sonó más cerca, casi como si alguien estuviera junto a mi oído. Me levanté de golpe, derramando el café sobre los papeles. No había nadie en la sala. Salí al pasillo, sintiendo como el corazón me latía aceleradamente. El hospital durante la noche siempre ha tenido algo inquietante, pero esa sensación nunca me había afectado hasta entonces. Las luces parpadearon un instante, algo habitual en un edificio tan antiguo, y durante ese breve momento de oscuridad, me pareció ver una figura al final del corredor. «¿Quién anda ahí?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. No hubo respuesta. Cuando las luces se estabilizaron, el pasillo estaba vacío. Me obligué a respirar profundamente y a pensar con lógica. El estrés, el cansancio, las largas jornadas, todo ello podía provocar alucinaciones menores. No era nada de lo que preocuparse. Al día siguiente, durante mi descanso, busqué información sobre Daniel Vidal. No sabía exactamente por qué lo hacía, quizás solo quería entender mejor a Mercedes, conocer algo más sobre aquel hijo al que tanto echaba de menos. Una rápida búsqueda en internet me reveló la noticia: joven fallece en accidente de tráfico en la carretera comarcal. La fecha coincidía con lo que Mercedes me había contado, unos 7 años atrás. Había una fotografía junto al artículo. El rostro de Daniel Vidal me dejó sin aliento. No se parecía a mí, como había sugerido Mercedes. Éramos idénticos. Cerré el navegador y me quedé mirando la pantalla en negro, viendo el reflejo de mi propio rostro. Debía ser una coincidencia. Tenía que serlo. Pero una parte de mí sabía que no existían tales coincidencias. Esa noche, mientras administraba la medicación a Mercedes, noté que me observaba de manera diferente.
Había algo en su mirada, algo más allá del dolor físico, algo que se parecía demasiado a la culpa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Alejandro?, me preguntó con voz débil. 7 años, respondí automáticamente. 7 años, repitió ella, como si esa cifra tuviera algún significado especial. ¿Y cómo llegaste a este hospital? La pregunta me pareció extraña, pero respondí sin pensar demasiado. Vine por una oferta de trabajo. Necesitaban personal en la planta de paliativos y yo acababa de terminar mis estudios. Mercedes asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. ¿No recuerdas nada más?, insistió. ¿Cómo era tu vida antes de venir aquí? Me quedé en silencio, intentando recordar. Por alguna razón, mis recuerdos de esa época parecían borrosos, como fotografías desenfocadas. Recordaba haber estudiado enfermería, recordaba haber solicitado el puesto, pero los detalles. Deberías descansar, le dije, evitando su pregunta. Mañana hablaremos más. Al salir de su habitación, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El pasillo me pareció de repente más largo, más oscuro, como si se estirara ante mí. Y entonces, los susurros volvieron. Esta vez no era solo mi nombre. Eran frases entrecortadas, palabras que se superponían unas a otras, creando una cacofonía que apenas podía entender. No es real, debes recordar, el accidente. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquear aquellas voces. Corrí hasta el baño del personal y cerré la puerta con pestillo. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre pálido, con ojeras pronunciadas y una expresión de terror que no reconocí como propia. Respiré hondo varias veces, intentando calmarme. Era ridículo. Estaba dejando que la historia de Mercedes, la coincidencia del parecido con su hijo, me afectara demasiado. Quizás necesitaba unas vacaciones. O hablar con un profesional. Al día siguiente pedí el día libre. Necesitaba distanciarme del hospital, aclarar mis ideas. Pasé la mañana en casa, intentando recordar detalles de mi pasado que de repente parecían difusos. Busqué antiguos álbumes de fotos, pero extrañamente no encontré ninguno anterior a mi llegada al hospital. Revisé documentos, contratos, cualquier cosa que pudiera corroborar mi historia personal. Fue entonces cuando encontré la caja. Estaba en el fondo de mi armario, tapada con ropa que no usaba. No recordaba haberla puesto allí. Era una simple caja de cartón, sin marcas ni etiquetas. Dentro había un carnet de conducir. Mi nombre, mi fotografía, pero expedido a nombre de Daniel Vidal. La fecha de nacimiento coincidía con la mía. Junto al carnet, había un informe médico del Hospital San Martín, paciente ingresado tras accidente de tráfico. Traumatismo craneoencefálico severo. Pronóstico reservado. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Me senté en el suelo, intentando hacer encajar aquellas piezas. No tenía sentido. Yo era Alejandro Ruiz. Siempre lo había sido. Tenía una vida, una historia, una identidad. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si mis recuerdos no eran míos? ¿Y si la persona que creía ser era solo una construcción, una fantasía creada por una mente dañada? Volví al hospital esa misma noche, fuera de mi horario laboral. Necesitaba hablar con Mercedes, obtener respuestas. Me deslicé por los pasillos, evitando cruzarme con mis compañeros. No sabía cómo explicar mi presencia allí, ni siquiera estaba seguro de qué iba a preguntar exactamente. Cuando llegué a la habitación de Mercedes, la encontré dormida. O eso creía al principio. Me acerqué a su cama y noté la inmovilidad antinatural de su pecho. No respiraba. Tomé su muñeca, buscando el pulso. Nada. Mercedes Vidal había fallecido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había perdido mi única fuente de respuestas. Me dejé caer en la silla junto a su cama, observando su rostro sereno. Parecía en paz, como si finalmente hubiera dejado ir aquella culpa de la que hablaba. Fue entonces cuando lo noté, un sobre en la mesilla de noche. Tenía mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Lo abrí con dedos inseguros. Querido Daniel, comenzaba la carta. Porque sé que, en algún lugar dentro de Alejandro, sigues siendo mi hijo. Las palabras se mezclaban frente a mis ojos, bailando como insectos enloquecidos. Las palabras se mezclaban frente a mis ojos, bailando como insectos enloquecidos. Mercedes explicaba cómo,
tras el accidente, yo, Daniel, había quedado en estado vegetativo. Como los médicos le dijeron que nunca me recuperaría. Como ella, incapaz de dejarme ir, había falsificado documentos, modificado registros, para mantenerme con vida. Y como, tras años de terapias experimentales, había despertado, pero sin memoria, con una personalidad completamente nueva. Te dejé ir, escribía al final. Te permití ser Alejandro porque parecías feliz. Vine a este hospital para verte una última vez, para asegurarme de que estabas bien. Y lo estás, hijo mío. Eres un buen hombre, un buen enfermero. Pero ya es hora de que sepas la verdad. Ya es hora de que ambos descansemos. Dejé caer la carta. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, pero ya no eran voces indistinguibles. Era una sola voz, mi voz, repitiendo un nombre que de repente me resultaba familiar, Daniel. 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 Me levanté y caminé hacia el pasillo, casi en trance. El hospital a mi alrededor parecía disolverse, transformarse. Ya no era el lugar que conocía. Las paredes se estiraban, los techos se elevaban, las luces parpadeaban con más intensidad. Llegué a la sala de registros, donde se guardaban los historiales médicos. Busqué el mío, el de Alejandro Ruiz, pero no existía. En su lugar, encontré un expediente voluminoso a nombre de Daniel Vidal. Las fechas, las intervenciones, todo coincidía con mi vida en el hospital. No como enfermero, sino como paciente. Las fotografías en el expediente mostraban la transformación, desde un joven en coma, conectado a máquinas, hasta un hombre consciente pero confundido. Las últimas imágenes me mostraban con uniforme de enfermero, sonriendo junto a otros compañeros. Terapia ocupacional, indicaba la anotación. El paciente ha desarrollado una identidad alternativa como miembro del personal. Dada su estabilidad y funcionalidad, se ha decidido no contrariar esta creencia. El suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Me apoyé contra la pared, intentando respirar. Los recuerdos comenzaron a inundarme, la discusión con mi madre, la lluvia golpeando el parabrisas, los faros de un camión acercándose demasiado rápido, el impacto, la oscuridad. Y luego, el despertar. Pero no como Daniel, sino como Alejandro. Un nombre inventado, una identidad fabricada por una mente que no podía enfrentarse a la realidad. Salí de la sala de registros y caminé por el pasillo, que ahora parecía estirarse infinitamente ante mí. Las luces parpadeaban con más intensidad, creando sombras que bailaban en las paredes. Los susurros se habían convertido en un coro, una sinfonía de voces que repetían mi nombre, mi verdadero nombre. En algún punto del pasillo, me encontré frente a una puerta que nunca había visto antes. O quizás sí, pero la había ignorado deliberadamente durante años. Tenía un pequeño letrero que rezaba de Vidal. La abrí lentamente. Dentro, encontré una habitación hospitalaria típica, con una cama, monitores, un sillón para visitas. Sobre la cama yacía un hombre conectado a diversas máquinas que pitaban rítmicamente. Su rostro, aunque más delgado y pálido, era idéntico al mío. Me acerqué a la cama, hipnotizado por aquella visión imposible. El hombre, yo mismo, respiraba suavemente, aparentemente dormido. Junto a la cama había un cuaderno abierto. Lo tomé con manos temblorosas. Era un diario de observaciones médicas. Día 2.555, el paciente continúa mostrando signos de conciencia alternativa. El personal informa interacciones complejas e indistinguibles de las de una persona plenamente consciente. El enfermero Alejandro sigue su rutina habitual. Dejé caer el cuaderno. Las máquinas conectadas al cuerpo en la cama comenzaron a pitar más rápidamente, como si detectaran algún cambio. El hombre, Daniel, yo, abrió los ojos. Nos miramos fijamente, reconociéndonos. No había miedo en su mirada, solo una especie de comprensión tranquila. Como si llevara años esperando este momento. ¿Quién eres?, me preguntó con una voz que era exactamente igual a la mía. Soy Alejandro, respondí automáticamente. Él sonrió débilmente. No. Tú eres yo. Yo soy tú. Ambos somos Daniel. Las luces parpadearon con más intensidad. El pitido de las máquinas se aceleró. El hombre en la cama, mi verdadero cuerpo, extendió una mano hacia mí. Es hora de que volvamos a ser uno, susurró. Dudé un momento, aterrado por lo que podría significar tocar aquella mano. ¿Desaparecería Alejandro por completo?
¿Me desvanecería en la nada? ¿O finalmente despertaría del largo sueño que había sido mi falsa vida? Tomé su mano. El mundo a mi alrededor se disolvió como niebla bajo el sol. El hospital, el pasillo, la habitación, todo se transformó en fragmentos de luz y oscuridad que bailaban ante mis ojos. Durante un breve instante, vi dos vidas desarrollándose simultáneamente, la de Daniel Vidal, el joven que tuvo un accidente y quedó atrapado entre la vida y la muerte, y la de Alejandro Ruiz, el enfermero dedicado que cuidaba de los moribundos. Dos caras de la misma moneda, dos manifestaciones de una misma conciencia fragmentada. Y luego, la unificación. El dolor agudo de dos realidades fundiéndose en una sola. La comprensión final: nunca había sido enfermero. Nunca había existido Alejandro Ruiz. Siempre había sido Daniel Vidal, atrapado en un hospital, creando una realidad alternativa donde tenía propósito, donde podía moverse libremente, donde podía escapar del confinamiento de su cuerpo dañado. Abrí los ojos y me encontré en la cama del hospital. Los monitores pitaban lentamente, indicando signos vitales estables. A mi lado, una enfermera ajustaba el gotero. No la reconocí, no era parte de mi fantasía. «Buenos días, señor Vidal», me saludó con una sonrisa profesional. «¿Cómo se siente hoy?». Intenté hablar, pero mi garganta, sin uso durante años salvo para las necesidades básicas, solo produjo un graznido áspero. «Tranquilo», dijo ella. «No se esfuerce. El doctor vendrá a verle pronto. Es increíble lo que ha sucedido». Llevaba años en estado vegetativo con momentos de aparente conciencia. Su madre nunca perdió la esperanza. Mercedes. Mi madre. Recordé su rostro consumido por la enfermedad, por la culpa. Había venido a verme una última vez, a despedirse. Y de alguna manera, había conseguido atravesar las barreras de mi mente fracturada, despertarme de mi elaborada fantasía. Pero ella ya no estaba. Se había ido, pensando que seguía atrapado en mi mundo imaginario. Nunca sabría que había logrado traerme de vuelta. Miré hacia la ventana de la habitación. El cielo estaba oscuro, lleno de nubes de tormenta. Igual que la noche del accidente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En el reflejo del cristal, por un breve instante, me pareció ver otra figura detrás de mí. Un hombre con uniforme de enfermero que me observaba con una mezcla de tristeza y aceptación. Alejandro, despidiéndose. Cerré los ojos, exhausto por el esfuerzo de mantenerme consciente. Los recuerdos de mis dos vidas se mezclaban, se superponían. ¿Cuál era más real? La de Daniel, truncada por un accidente y reducida a una existencia confinada en una habitación de hospital. ¿O la de Alejandro, el enfermero que cuidaba de otros, que tenía un propósito, que caminaba libremente por los pasillos? Quizás la verdadera trampa no era la fantasía, sino la realidad. Quizás Alejandro había sido mi forma de escapar, no solo del confinamiento físico, sino de la culpa, del dolor, del vacío. Y ahora que conocía la verdad, ¿podría seguir viviendo en el mundo real? ¿O acabaría creando nuevos pasillos mentales por los que vagar, nuevas identidades que me permitieran escapar? Mientras me hundía en un sueño inquieto, escuché un susurro familiar. Mi nombre, no estaba seguro cuál de los dos, resonando en el eco de un pasillo que ya no existía, excepto en mi mente. La línea entre la realidad y la fantasía nunca había sido tan delgada. Y yo, fuera quien fuese, caminaba sobre ella como un funambulista ciego, sin saber en qué lado acabaría cayendo.